Buenos días. Acabamos de terminar el estudio del capítulo 1 del Evangelio de Marcos y lo que vamos a hacer hoy es tener un repaso, como decíamos. Entonces vamos a leer el capítulo de principio a fin y después haré yo un breve repaso y pasaré la voz para que todo el que lo desee pueda comentar algo que le haya hablado a nivel personal o que haya aprendido, algo que quiera destacar del capítulo. Entonces, lo leemos primero. Hilda, ¿quieres leer? Amén. Desde el versículo 1, estamos en Marcos capítulo 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum a los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades,
y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hablándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos por toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincado la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ello. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Muy bien. ¿Por qué Jesús no podía entrar en la ciudad? Pues tal como está escrito aquí, parece ser que es porque, como estaban publicando los milagros que él hacía, había tanta gente que venía a él y que lo quería tocar y que le quería escuchar, que ya no podía entrar en la ciudad por una cuestión logística, se dice, ¿no? Tranquilidad. Tenía que estar fuera y la gente salía a él, porque entraba y era tanta la multitud que se abalanzaba sobre él, que claro. No porque le perseguían. No. Porque era como que perturbaba a la gente en la ciudad, sería. Es porque su fama estaba Sí, ya siendo tanta, ¿no? Por Ujú, las sanidades que hacía, y por sí, que en cuanto se enteraban que Jesús entraba en un sitio, pues todos iban a se buscarlo. iban ahí. Que demasiada gente se acercaba. Claro. Bien, pues este ha sido el capítulo 1 que hemos estado comentando en los días anteriores, a modo así de repaso, ¿no? Veíamos al principio de todo, bueno, el versículo 1 es ese versículo introductorio en el que Marcos, recordamos que Marcos fue un compañero del apóstol Pedro, discípulo de Jesús, principalmente cuando Jesús ya se había marchado, ¿no? Durante su ministerio en la tierra, Marcos pues era bastante joven, pero después estuvo acompañando al apóstol Pedro, también acompañó a Pablo, y este testimonio de la vida de Jesús es en base al relato de Pedro, ¿no? Al testimonio ocular del apóstol Pedro. Y bien, él presenta el libro en el versículo 1, ¿no? Diciendo que esto que vamos a leer en este libro es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la buena noticia que Jesús, el Mesías, que eso significa Cristo, nos ha traído y nos dice desde el principio que Él es el Hijo de Dios. Entonces, pues bueno, veíamos que el primero va a introducir a Juan el Bautista, que es el que vino antes de Jesús como profeta para preparar su llegada. Entonces él preparaba los corazones de la gente diciéndole al pueblo que tenían que arrepentirse, porque el Mesías ya llegaba, ¿no? Y con él el reino de Dios. Y arrepentirse pues es estar dispuesto a cambiar. Eso es arrepentirse, ¿no? Es reconocer que uno ha vivido apartado de Dios y estar dispuesto a empezar de nuevo, ahora viviendo bajo el gobierno de Dios. Y de esta manera pues Juan el Bautista preparó la llegada de Jesús. Entonces Jesús aparece y va a hacer lo que todos estaban haciendo en señal de arrepentimiento, que era bautizarse. Ahora Jesús no tenía ningún pecado por el que tuviese que arrepentirse, pero decíamos en su día que Él va a escoger identificarse con nosotros,
los pecadores al máximo, ¿no? Hasta el punto de bautizarse como uno más de nosotros. Y así va a comenzar su ministerio público, su misión en la tierra, con el bautismo, y al hacerlo, lo que relata aquí Marcos y también los otros evangelistas, es que Dios mismo va a hablar desde el cielo y va a señalar a Jesús como su Hijo. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces Juan el Bautista testifica de ver cómo el Espíritu Santo, de una forma corporal, ¿no? Esto es algo simbólico, pues viene a Jesús como si fuera una paloma. Y desde entonces, pues Jesús como hombre, ¿no? Porque en Jesús encontramos esta doble naturaleza, la de Dios y la de hombre, ¿no? De Jesús se ha dicho que Él es el hombre Dios y el Dios hombre, ¿no? 100% Dios, 100% hombre. Por lo menos así es como lo presenta la Biblia, ¿no? A Jesús en la Biblia se le llama Dios y también se le llama hombre, ¿no? Él se encarnó. Y vamos a ver cómo desde este momento toda su misión que Él va a realizar en la tierra va a ser en total dependencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. De esta forma también nos da este ejemplo a nosotros, como sus discípulos, de que vamos a servir al Señor de una forma efectiva si dependemos del Espíritu Santo, de su Espíritu, ¿no? Bien, después vemos cómo Él va a ser tentado en el desierto y va a salir victorioso, y los versículos 14 y 15 pues nos resume Marcos la predicación de Jesús. Jesús comienza su misión, va a empezar a viajar y a predicar diciendo que el reino de Dios ha llegado y que todos, para entrar en el reino, tenían que arrepentirse y creer en el Evangelio, creer la buena noticia que Jesús traía, la noticia de la salvación. Y enseguida pues va a llamar a sus primeros discípulos, que veíamos que eran pescadores y que lo van a dejar todo para seguir a Jesús. También veíamos en su día que el compromiso del discipulado es un compromiso muy importante que implica una entrega total. Estos hombres van a aceptar a Jesús como el Señor de sus vidas y van a dejarlo todo para irse con Él. Es parecido al matrimonio, ¿no? En el matrimonio ambos se comprometen en un pacto solemne delante de Dios, el uno con el otro y ante la comunidad, de amarse de por vida, ¿no? Darse el uno al otro, en una entrega completa, incondicional el uno al otro, de por vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, en los buenos momentos y en los malos momentos, ¿no? Y ese es el compromiso que Jesús hace con nosotros. A eso nos referimos cuando hablamos de aceptar el discipulado de Jesús. Es que Él nos ha llamado y Él, por amor a nosotros, se entregó completamente a nosotros, hasta el punto de dar la vida para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos, para rescatarnos para su reino. Y Él nos llama a amarle de la misma manera, a aceptar el mismo tipo de compromiso. En sentido figurado, espiritualmente hablando, a entrar en matrimonio con Él, ¿no? Y eso es ser un discípulo. Y así empiezan los primeros que van a seguir a Jesús. Y de la misma manera, Jesús mismo, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, no ha dejado de llamar discípulos y también nos ha llamado a nosotros. En algún momento de nuestra vida, y por eso estamos aquí, Jesús nos llamó a ese mismo tipo de compromiso con Él. Es algo personal, ¿no? Respondemos de forma personal a ese compromiso y como señal de haber respondido, nos bautizamos. Bien, lo que vimos después, en la siguiente parte de este capítulo, pues son algunos de los milagros de Jesús
Él va a expulsar un demonio de una persona y dejarlo libre. También va a sanar a mucha gente que va a venir allí a donde él estaba. Y Marcos pues señala la reacción, el impacto que lo que Jesús estaba haciendo y también la manera en la que él enseñaba producía en la gente. De alguna forma presenta estos milagros como una confirmación de su identidad. Él es el Hijo de Dios y por eso actuaba con este poder, con esta autoridad. Y enseguida su fama empezó a extenderse y la gente pues vemos cómo se quedaba admirada y impactada de lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Bien, y ya lo último que veíamos en el capítulo, primero en los versículos 35 al 39, vemos a un Jesús que, si bien estaba, como decíamos, volviéndose una persona muy ocupada, mucha gente acudía a él, sin embargo también vamos a verle apartarse del ruido, del gentío, de la actividad, para buscar esos tiempos a solas con el Padre, para orar. Y en esos lugares apartados, en esos momentos de oración, es donde él va a recibir la dirección celestial, donde él va a escuchar la voz de Dios dándole instrucciones. Y así pues él va a continuar con sus viajes. Y ya lo último que comentábamos es este milagro que sucede en la vida del leproso, que se acerca a Jesús, y veíamos cómo esta persona rechazada, marginada, maloliente, enferma con un diagnóstico terminal, que no podía hacer una vida normal ni vivir con el resto de las personas, pues vemos cómo en esa condición Jesús le va a tocar. Antes de sanarle, Jesús le toca y de esa manera le está diciendo: yo te amo, yo no te rechazo como todos, yo he venido para salvar, y yo me doy cuenta de lo que estás pasando, de tu sufrimiento, y si quieres, yo te recibo. Ese es el toque de Jesús a este leproso, y así lo va a sanar. Bien, pues esto es un resumen del capítulo 1, de lo que hemos estado viendo en estos días anteriores. A continuación, pues, paso la voz y todos aquellos que queráis comentar algo, qué es lo que más os ha llamado la atención o qué habéis aprendido, qué os ha hablado de manera personal, o si tenéis alguna pregunta también de este capítulo. Ahora es vuestro turno, vuestra oportunidad. ¿Quién quiere decir algo? Yo digo, como Dios fue preparando todo para que su Hijo venga a predicar el Evangelio del arrepentimiento, y le fue preparando, también lo usó Juan el Bautista y usando cuantas cosas para abrirle un camino para su Hijo, para que empiece su ministerio, hasta que él recibió el Espíritu Santo y ahí empezó a predicar el Evangelio y hasta tantas cosas que hizo el Señor y tanto milagros y tantas cosas que fue haciendo hasta llegar a nosotros. También nosotros hemos conocido de la palabra por la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabéis cómo se le llama a eso que estás comentando de que Dios prepara de antemano las cosas para que se pueda hacer su voluntad o para que alguien se manifieste? A eso se le llama la providencia de Dios. La providencia es como que Él de antemano ya prepara las cosas para lo que vamos a necesitar, por ejemplo, para servirle o para hacer su voluntad. ¿Creéis que también, si bien lo vemos así con Jesús, ¿no?, como bien señalaba Hilda, ¿creéis que también es así con nosotros? Es decir, que Dios ha preparado
o de alguna forma ordena las circunstancias para que podamos servirle de la manera en la que Él nos ha llamado a hacerlo? ¿O para que tengamos lo que nos hace falta para... ¿Creéis que Dios actúa también así en nuestras vidas? Yo creo que sí, que Él es el dueño de todas las cosas y Él va preparando de acuerdo a la vida de cada uno, la necesidad de cada uno, y el Señor prepara de antemano todas las cosas. Sí, lo que pasa es que a él no le cuesta, ¿no? Yo a veces pienso, ay, cuánto trabajo, no por trabajo, no por cantidad, pero como qué difícil, pero que pensamos todo a nuestra manera, como humanos. Y yo creo que pone él, es equivocarse, que no le cuesta. En relación a esto, fijaos en este versículo escrito por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, ¿no? Es decir, Dios nos hizo, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Está hablando de la nueva vida en Cristo cuando nos convertimos. Dios nos crea de nuevo por dentro en nuestro espíritu. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fijaos cómo dice esto mismo, ¿no? Que Dios de antemano, Él ya tiene su plan para nosotros, para nuestras vidas, y Él de alguna forma lo prepara todo, ordena las circunstancias para que podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Es decir, no es casualidad, por ejemplo, que hayamos llegado a Misión Posible y que estemos aquí sirviendo, ¿no? No es casualidad, ¿no? Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere comentar algo del capítulo 1 de Marcos? Lo que me impactó a mí es la valentía del leproso, de salir de la cueva, del lugar ese aislado que estaban los leprosos, para ir a donde estaba Jesús. Y bueno, la valentía esa y del amor de Jesús, de primero tocarle y luego sanarle, ¿no? Y luego darle la sanidad. Y bueno, lo que creo que el Señor nos muestra acá es que nosotros tenemos que dar el paso ese de fe, primeramente, y Él va a hacer la obra. Él lo puede hacer todo, Él todo lo puede hacer, pero no, Él quiere que nosotros demos ese paso primero, ¿no? Sí, qué bueno. Qué bueno, buena reflexión. Muy bien. ¿Quién más? Que Él sanó a la gente sin preguntarse si creen en Él. Exactamente, yo también quería destacar eso. Sí. A todo el mundo. Después, decían, sí, primero sanaba. Aunque también ellos acudían a Jesús, ¿no? También, ¿no? De alguna forma mostraban que creían en Él, ¿no? Por eso se acercaban para ser sanados. Pero sí que Él sanaba sin distinción, ¿no? Sanaba a todos. Sí. Puedes aprender muchas cosas ahí, de que Él sanaba, así como sin hacer. Y después preguntaba o llamaba, ¿no? Sí, estaba claro. Dios es así, ¿no? Que Él hace bien a todos, ¿no? Fijaos lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, que es el libro anterior, en el capítulo 7, 5. Fijaos cómo lo dijo Jesús en el versículo 45, por ejemplo. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Lo del sol, ¿no? Sí. Que ha de salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Es decir, que Dios hace el bien a todos. Esa es la bondad de Dios. A buenos y malos. A creyentes y a ateos, ¿no? A todas las personas Dios hace el bien. No todos aprovechan la bondad de Dios, ¿no? Y se acercan a Él y se arrepienten. Y esto no quita el que un día Dios vaya a juzgar a todos, porque como somos seres libres, Dios nos hace responsables de nuestros actos, ¿no? Pero la bondad de Dios alcanza a todos, y eso lo vemos en la vida de Jesús. Él sanaba, ¿no? Pero por algo, yo creo que eso nos debe enseñar a nosotros mucho. Sobre juzgar, a veces cuando queremos juzgar, y sobre ayudar a los demás. Y entregarnos. Ahí está ese refrán, ¿no? Que dice, haz bien a todos y no mires a quién, ¿no? Claro. Él nos lo demuestra. Ajá. También lo podemos aplicar a nosotros en la ONG, ¿no? Viene todo tipo de personas, gente buena y gente mala, ¿no? Gente con una buena actitud, gente con una mala actitud, ¿no? Pero Dios nos llama a nosotros a ayudar a todos. Siempre que podamos, claro, a veces no podemos. Pero dentro de las posibilidades que tenemos, los recursos que tenemos, debemos de responder, debemos de amar a todos, ¿no? Responder con amabilidad a todos, a los que traen buena cara y a los que traen mala cara, ¿no? Hacer a todos el bien. A eso nos ha llamado Dios. Luego pues estarán los que sí que responderán al llamado de Jesús y estarán los que no, los que recibirán la bendición y se irán, ¿no? También pasaba así en la vida de Jesús. Jesús sanaba a muchos, algunos de ellos se convirtieron en discípulos y entregaron su vida a Jesús, otros pues a Dios muy buenas, ¿no? Se fueron a seguir viviendo su vida egoístamente, a su manera, y no querían realmente someterse al gobierno de Dios, ¿no? Pero sí querían la bendición de Dios, eso sí. Eso también pasa hoy en día, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos aquí en este capítulo? ¿Qué más queréis destacar? ¿Hay alguna cosa que os haya llamado la atención de esto que hemos leído? Por ejemplo, en el primero me impactó mucho porque dice en el primer principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque tenemos que entender bien que solo hay un Hijo de Dios, o sea, que Él envió. Lo digo por las religiones y todo eso que hay demás, que no verifican ni confirman que Dios ha tenido un hijo y están desviando, ¿no? O viven en ese desvío. Y mucha gente pues está en ello. Y esto es pues, muy importante porque luego confirma con los hechos que Él vino a traer y a cumplir. Entonces, para mí volver a ver esto, o sea, no me había fijado en eso, ¿sabes? Entonces me ha impactado mucho el principio de Jesucristo, Hijo de Dios, o sea, y entender que Él es el enviado, el único enviado que Dios trajo a esta tierra para redimir a la humanidad, para salvar la humanidad. Luego en el 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y a mí me llega esto del tiempo se ha cumplido, ¿no? La palabra de Dios se cumple, y lo hablo con los tiempos que estamos viviendo también la humanidad, que el tiempo se está cumpliendo el tiempo, y un día pues todo eso llegará que Jesús viene por segunda vez y ese tiempo se ha cumplido. Entonces que todavía tenemos ese tiempo para seguir llamando gente, para siguiendo nosotros creciendo, cambiando,
llegando a esa estatura de Jesús como creyentes, pero que saber que la palabra va a decir que el tiempo se ha cumplido cuando Jesús regrese a la tierra, que será cuando Dios lo tiene estipulado, pero que sepamos que estas palabras se van a cumplir. Aquí vemos como un Dios que es el dueño del tiempo, ¿no? Que maneja las estaciones, ¿no? Y cuando Él determinó, pues allí vino su Hijo Jesús, ¿no? Allí fue encarnado, allí nació. Y en el momento en el que Él haya determinado, pues Jesús regresará, ¿no? Eso también nos puede a nosotros ayudar a confiar en Él. A veces en nuestra vida, pues, nos volvemos ansiosos porque queremos algo que sabemos que es bueno para nosotros o que necesitamos, o quizás algo que Dios nos ha prometido, también puede ser, pero no llega, ¿no? Pero esto nos puede ayudar a confiar, ¿no? Decir, bueno, Dios es el dueño del tiempo, ¿no? Puedo confiar en que en el momento que Él haya establecido, pues que será el más conveniente, según su propósito, pues esto se cumplirá, ¿no? O recibiré esto que necesito. Podemos descansar en su soberanía. También es muy interesante este comentario que hacía Joana sobre la unicidad de Jesús, ¿no? Jesús como el único, ¿no? Hijo de Dios, el enviado, el ungido, ¿no? Interesante porque hay otras religiones que también hablan de Jesús, pero no le dan esta prioridad, ¿no? Por ejemplo, en el Corán habla de Jesús. El Corán es el libro que utilizan los musulmanes, ¿no? Pero en el Corán se dice casi desde el principio, se dice Dios no tiene hijo. Fijaos, Dios no tiene hijo. Pero aquí leemos el Evangelio de Marcos y dice el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esta es una de las expresiones que Jesús va a utilizar para referirse a sí mismo. Él habló de sí mismo como Hijo del Hombre y como Hijo de Dios. Y los apóstoles van a referirse así a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, una de dos: o el Corán dice la verdad y la Biblia miente, o la Biblia dice la verdad y el Corán miente. Pero los dos no casan, ¿no? Porque el Corán dice que Dios no tiene hijo y la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aquí también dice, por ejemplo, en Marcos 3:11, dice: y los espíritus del mundo al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Hasta los espíritus inmundos, dice aquí, lo reconocían, que decían que él era: tú eres el Hijo de Dios. Claro, hasta los espíritus lo reconocían, ¿no? Esto es importante porque hoy en día, ya antes también, ¿no? Pero hay un movimiento ecuménico que pretende relativizar las verdades centrales, no solo de la Biblia, sino de las religiones, los puntos centrales que enseñan, y decir que en el fondo todo es lo mismo, ¿no? Es decir, en el fondo el mensaje que dan es que hay un solo Dios y que las diferentes religiones pues le llaman de diferentes maneras, pero en el fondo se están refiriendo al único Dios que hay y que todos somos hermanos, que en el fondo pues todos somos lo mismo, porque las religiones pues enseñan a hacer el bien y que pues podemos llegar a Dios por diferentes caminos, pero al final llegamos al mismo Dios. Esto en base a la enseñanza de Jesús es falso, ¿no? Jesús no enseñó eso. Jesús se presenta como el único. Él es el Salvador del mundo. Él es el único que va a dar la vida para perdón de nuestros pecados y resucitar victorioso de la muerte. Él dijo de sí mismo que solo Él puede llevarnos al Padre. Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, Jesús, tal como lo presenta, es un camino muy estrecho, es una puerta muy estrecha. Es o le aceptamos a Él plenamente como nuestro único y suficiente Salvador, o le rechazamos. Pero no podemos decir que Él es simplemente un camino más
pero yo escojo ir por otro, porque según las palabras de Jesús no hay otros caminos que lleven a Dios. No hay otros caminos que lleven a la salvación. Y esto es fácil de entender porque en Jesús vemos a Dios mismo viniendo a alcanzarnos. Es decir, los hombres de alguna forma siempre la humanidad ha intentado alcanzar a Dios, ¿no? Es como que en el fondo los seres humanos saben que algo no está bien con Dios o con el universo, que hay algo que no encaja. Es el pecado que nos hace sentir separados de Dios. Y los seres humanos han intentado arreglar eso por medio de buenas obras, por medio de religiones, por medio de ritos, de sacrificios, etc. Pero el ser humano es incapaz de solucionar su problema con Dios. Es incapaz de llegar a Dios por sí mismo. Entonces Dios lo que ha hecho por amor a nosotros es bajar. Es venir a este mundo y alcanzarnos y solucionar nuestro problema, dando su propia vida, pagando Él por nuestros pecados para que seamos perdonados y podamos ser reconciliados con Dios. Él mismo ha hecho eso, y ese es Jesús. Jesús es Dios mismo viniendo como un hombre, solucionando nuestro problema con Él para reconciliarnos y darnos, si queremos, la vida eterna. Por eso Jesús es el único camino, es la única salvación. Yo iba a decir que también tengan confianza, porque eso vamos, o sea, los humanos vamos a ser atacados por eso. Vendrá alguien, no, mira, es que como a dar justificaciones, y si uno no conoce bien la palabra, pues puede dudar, pues sí, mira, esta persona como que concuerda, pero que tengan siempre esa confianza, o tengamos que estamos en el verdadero, que Jesús es el verdadero Dios, porque van a venir a atacarnos, como a confundirnos, y no sabremos, pues sí, pues mire esta persona cómo le ha ido, pero no hay camino más, o sea que el verdadero Dios es Jesús, siempre, y vamos a estar en el camino, o estamos en el camino que es, porque humanamente pues somos débiles. En el fondo se trata de si estoy dispuesto a creer a Jesús o no. En el fondo todo se reduce a eso. Estoy dispuesto a creerle y como tal a seguirle, ¿no? A comprometerme con él, o no le voy a creer o no del todo, ¿no? Ese es el kit de la cuestión. Otro de los milagros que encontramos aquí en este primer versículo, cuando hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, es que la Biblia presenta a Jesús como el único, ¿no? Y el único Hijo de Dios, es decir, Dios entre los hombres, a Él se le llama el Hijo de Dios, pero el milagro es que por medio de la fe en Él, nosotros también llegamos a ser hijos de Dios. Dios nos recibe en su familia como sus hijos por medio de la fe en su único Hijo, ¿no? Jesucristo, Dios entre los hombres, que es llamado el Hijo de Dios, por medio de la fe en Él, nosotros en el Espíritu nos vinculamos a Él, somos unidos a Él. Y entonces Dios nos ve también como sus hijos. Nos ve en Cristo, dentro de su Hijo. Esa es la vida cristiana. Bien, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué queréis resaltar? Pues, yo quiero destacar algo en el versículo 4 y 5, que habla sobre el bautismo. ¿Sí? Sí. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ajá. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que estos dos versículos son muy importantes, porque habla sobre el bautismo, ¿no? Sí. Que, a ver, nosotros como personas y humanos, muchas personas no sabemos, porque cuando recién nos iniciamos en el Evangelio, no sabemos realmente el significado que tiene el bautismo. El bautismo es esto de que nosotros, por ejemplo, cuando nos bautizan, pues nos sumergen en agua, y allí es donde nosotros sepultamos nuestros pecados.
y nacemos de nuevo. Pues que, o sea, que dejamos la vida cotidiana atrás, todas las costumbres malas que tenemos nosotros como humanos y los errores que cometemos, y ya empezamos una vida nueva. Eso quiere decir que nuestros pecados quedan sepultados y nosotros nacemos de nuevo. Eso quiere decir que nosotros pues tenemos esa conciencia de arrepentirnos, porque aquí también habla del arrepentimiento. No solo el bautizarnos, sino también arrepentirnos e iniciar una vida nueva, una vida sana, una doctrina como Jesucristo enseñó en la faz de la tierra, y ser personas, o sea, tenemos que cambiar ese estatus de vida. Ya, si sepultamos nuestros pecados, sabemos que ya, eso no quiere decir que no podemos pecar. Algún pecado cometemos. Tropezamos, pero tenemos esa claridad de que si ya hemos sepultado nuestros pecados, tenemos que cambiar la actitud y ser diferentes. Claro, nuestra actitud cambia. Nos disponemos a dejar atrás quien hemos sido hasta ese momento para vivir una nueva vida con Dios. Exacto. Eso es lo que representa el bautismo. Sepultar ese viejo hombre. Claro, sí es. ¿Te ibas a decir algo, Mario? Sí, acerca del bautismo de mi hermano, que Jesús vino, ¿verdad? Y Juan bautizaba en agua, pero hay algo que dice ahí que es una promesa para todo el mundo, que dice que él bautizaba en agua, pero que Jesucristo iba a bautizar en el Espíritu Santo. Una promesa, el cual me llevaba a lo que dice Hechos, no salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre de los que os hablé, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, lo que dice ahora en el capítulo 1 de Marcos es eso, que es una promesa que Jesús, aparte de creer en el Señor, son bautizados en agua, pero luego viene la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Como creyentes, creo que debemos anhelar eso en nuestro corazón, anhelar el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en creyentes es poder, nos ayuda, ¿verdad?, a la batalla del día a día. Sí, así es. Y no sé si usted puede añadir. Sí, es así, ¿no? Jesús prometió el Espíritu Santo a sus discípulos, ¿no? A aquellos que crean en Él. Y si bien es verdad que en ese momento primero de nuestra conversión recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a nosotros y es el que perdona nuestros pecados y nos da vida, hay una experiencia distinta a esa, aunque puede coincidir en el tiempo, pero es distinta, que es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y con eso nos referimos a... es como en el bautismo en agua, ¿no? Que una persona se sumerge en el agua y sale como un nuevo hombre. En el bautismo del Espíritu es como que Dios nos sumerge en su Espíritu, ¿no? Es como que nos llena de su Espíritu, de su presencia, y eso nos transforma. Eso nos da el poder de ser sus testigos con convicción, nos da el poder de servirle, de cambiar, ¿no? Nos santifica. Es una experiencia muy importante que Dios ha prometido para todos sus hijos. Pero a veces falta el que nosotros acudamos a Él con fe para recibirla, ¿no? Que se la pidamos. Jesús dijo del Padre que así como nosotros damos cosas buenas a nuestros hijos, Él también daría el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando bautizaba a Juan, ¿se sabe qué palabras decía? Pues una que decía seguro es arrepentíos. Sí. También decía, bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús mandó. Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué decía? De lo que se dice de Juan, cuando bautizaba, era que él le decía a la gente que se arrepintiera, ¿no? Y que había llegado el tiempo en el que venía el reino de Dios y el Mesías. Juan se basó en los profetas anteriores para decir cómo bautizar en agua.
No creo. No hay ejemplos anteriores de bautismos en agua. Creo que eso fue algo que Dios le dijo al que hiciera, ¿no? Sí. Bautismo representaba ese arrepentimiento, ese dejar atrás. Pero es que como no pasa en el video de Jesús, en Mateo dice que hablaba de alguien le preguntó de Elías y él en sus contestaciones, uno de los discípulos dice, claro, nos está hablando de Elías, que era Juan. Sí. Entonces, ¿tendría alguna relación de eso, del bautismo, de algo con referencia a Elías? Sí. En Elías ni en los profetas antiguos no hay ejemplos así de bautismo en agua, pero sí que hay profecías acerca de Juan el Bautista. Y se habla también de él como aquel Elías que vendría, ¿no? Antes de... Cristian, yo creo que Juan realmente fue un enviado. Sí, desde luego. Un enviado de Dios para profetizar, y no solamente, sino para darnos ese sacramento del bautismo. Que sabemos lo que hablamos ahora mismo, y respecto a lo que dice mi hermano, pues eso, que tiene que, que bautizándonos, el Señor quiere que seamos otro tipo de personas. Claro, sí, sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en Marcos 1? Bueno, yo quería un poquito hablar sobre el leproso, aquí en el 40 dice, vino a él un leproso rogando e hincado la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Entonces yo me puse a pensar que este leproso, él estaba enfermo, que parece que él no iba a tener nunca mejoría, pero de repente llegó la noticia, llegó a sus oídos que había uno que le sanaba. Entonces él tomó su decisión y bueno, con su humildad y también tiene tenido su fe para ir y decir y confiado que él lo va a sanar. Y se fue con esa humildad. Y también a decirle aquí que dice, si quieres puedes limpiarme. Él no le está diciendo, Señor, límpiame o hazme esto, sí, no. Él le dejó la voluntad de Jesús, porque siempre aquí en esta tierra hay que esperar la voluntad de Dios, lo que Él dirige, lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros seamos, que solamente esperar que Él nos guíe, porque Él siempre está en cada uno de nosotros, Él conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar de Él. Y también aquí donde en el 41 y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Entonces, mire, ahí también me impacta de que Jesús, Él es misericordioso. Por más que nosotros veamos que estamos perdidos en el pecado, o no pensemos que a lo mejor no vamos a tener solución, no podemos salir, pero Dios y Jesús, Él tiene una misericordia para todos, para los más últimos, los más que están poseídos del pecado. Y también eso creo es como una lepra que tiene también el pecado. Cuando el pecado está consumado es como una lepra. Entonces, no decir que yo vivo así, que va Dios perdonando, no. Tener esa fe y ese arrepentimiento y pedirle a Él mismo que nos dé esa fortaleza para poder salir. Y ahí está la misericordia de nuestro Padre para cada uno de nosotros aquí en la tierra, en lo que vivimos. Tenemos que tener siempre presentes que Él nos perdona y tiene misericordia y nos salva. Qué bueno, sí, buena reflexión. Una de las cosas por las que criticaban a Jesús los religiosos hipócritas, ¿no?, era porque Él se juntaba con gente de muy mala reputación, ¿no? Decían con los pecadores, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, que eran ladrones, que eran traidores, ¿no? Entonces criticaban a Jesús por eso. Pero Jesús decía que Él vino precisamente por eso, ¿no?, para sanar a los enfermos, ¿no?, para salvar a los pecadores, ¿no?
Entonces sí que es verdad que, como dice Marieta, ¿no? Que a veces uno puede sentirse como tan lejos de Dios por la vida que ha llevado, ¿no? Como yo he sido tan pecador o he hecho cosas imperdonables, ¿no? Entonces uno se siente como que Dios nunca va a tener misericordia de él o va a darle otra oportunidad o que esto es para otras personas, ¿no? Pero en Jesús vemos esa misericordia extrema, ¿no? Es como, eso es la gracia de Dios, es que Dios ofrece su perdón a todos, por muy graves que hayan sido los pecados, Dios ofrece su perdón a todos. Lo que requiere es que nos acerquemos a Jesús, en arrepentimiento, en humildad, ¿no? En realidad, todo pecador, por lejos que esté de Dios, en realidad está solamente a un paso de distancia. Por mucho que se haya alejado, siempre está a un paso de distancia, que es acercarse en arrepentimiento a Jesús. Ese es el paso. Cristian, yo he hablado alguna vez en las reuniones del testimonio Maximiliano. Es un hombre que fue muy malo y tuvo 2000 entrevistas con el diablo. Y ya el diablo, ya le digo, mira, tú no tienes nada que hacer aquí en la faz de la tierra, tú tienes que matarte ya. Y se puso la pistola aquí. Y en esa se le apareció el Señor. Se le apareció el Señor. Le dijo, ¿tú qué haces, hijo mío? Yo te perdono. Y ahí se salvó el hombre. No se mató y fue un gran predicador. Les animo que lo vean, es una película, el testimonio Maximiliano, pero muy increíble. Entonces, todos en la faz de la tierra tenemos esa oportunidad de que somos pecadores, somos, mejor dicho, gente que hemos llevado una vida desordenada, pero bueno, el Señor nos da esa oportunidad de arrepentirnos y de que estemos con Él y sigamos esa rutina. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que pensar que Jesús en la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados. Por muy graves y feos que hayan sido, Jesús quiso ocupar nuestro lugar. Siendo el santo, quiso ocupar el lugar del pecador, del criminal, ¿no? Y Él allí pagó por todos nuestros pecados. A Él le costó mucho. Le costó la vida, le costó tortura, sufrimiento. Pero si creemos en lo que Él ha hecho por nosotros, somos perdonados. Dios nos perdona completamente. Entonces, siempre que tengamos esa actitud humilde de arrepentimiento y nos acerquemos así a Jesús, siempre vamos a encontrar brazos abiertos, una nueva oportunidad. Vamos a encontrar el amor de Dios, su perdón, ¿no? Y esa es la buena noticia de que Jesús vino a traer, eso es el Evangelio. Sí, porque yo creo que el Señor para cada uno de nosotros tiene un propósito, para cada uno de nosotros. Además que muchas veces no lo atendemos, lo esquivamos y por eso seguimos como estamos, seguimos una vida cotidiana. Hay quienes han llamado a la gracia de Dios, han utilizado la palabra extravagante. ¿Sabéis lo que significa eso? Extravagante. Podríamos casi decir escandalosa, ¿no? Es como, ¿cómo puede Dios perdonar a esa persona, ¿no? Podríamos también mirarnos a nosotros mismos, ¿cómo puede perdonarme a mí, ¿no? Pero para eso vino Jesús, para salvarnos, ¿no? Fijaos hasta qué punto es la gracia de Dios, es su perdón, que Él no solamente nos perdona cuando acudimos así a Jesús, sino que nos da como un regalo la vida eterna. Vivir para siempre más allá de nuestra vida aquí en la tierra, más allá de la muerte de nuestro cuerpo, vivir para siempre en su reino celestial, ¿no? Como hijos suyos, sin ya más pecado, sin más sufrimiento, sin más enfermedad, sin muerte. O sea, el amor de Dios no se puede medir, ¿no? Lo que Él nos ofrece en Cristo es algo incalculable. ¿Y qué nos pide? Que humildemente vengamos a Jesús reconociendo que hemos pecado, creyendo que Él dio su vida por nosotros y que estemos dispuestos a empezar de nuevo con Él. Ya se puede ver como lo que están hablando es, pues, digamos, desde aquí de lo terrenal. Uno dice como ese papá que si ha hecho cosas malas, su hijo lo protege.
pero también el papá, si ha hecho cosas malas, lo entrega a la justicia. Se podría decir más o menos como la... Vemos las dos cosas en Dios, ¿no? Las dos cosas en claro, Dios, exacto. Es como que Dios nos ama y no quiere nuestra condenación, pero el crimen merece una condena. Y a sus ojos los pecadores somos criminales. Hemos incumplido su ley, la hemos quebrantado. Solo que Él, en lugar de condenarnos a nosotros, va a aceptar en nuestro lugar la condena que nosotros merecemos. La va a tomar sobre sí, ¿no? Y ese es Jesús pagando en la cruz por nosotros. Entonces, si nos arrepentimos, su perdón lo tenemos. Claro. Sí, sí. Ahora, usted hablaba, perdón, también de autoridad, ¿se acuerda? Sí. Y cuando aquí ella nombró el tema de yo quiero, se puede tener como autoridad de Jesús para. Claro. Igualmente podríamos nosotros reprendernos con autoridad o reprender a otro con autoridad, a partir de esa enseñanza. Nosotros podemos hacer algo en la autoridad de Dios si sabemos que es su voluntad, ¿no? Entonces Jesús nos ha dejado expresado que su voluntad general es sanar a los enfermos, es liberar a las personas, ¿no? A los endemoniados, a los que tienen cadenas, adicciones, etc. Entonces, si conocemos esa voluntad, pues podemos actuar bajo la autoridad de su nombre para ayudar a alguien que esté enfermo, para reprender al demonio, para que sea, ¿no? Claro, porque su autoridad nos representa porque Él nos ha expresado cuál es su voluntad, ¿no? Por lo menos podríamos hablar de su voluntad genérica, ¿no? En cuanto a sanar, en cuanto a liberar. Otro punto muy importante con esto del perdón es que así como Dios nos perdona a nosotros, también espera que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Dios está dispuesto a perdonarnos al máximo en Cristo, pero también espera de nosotros que perdonemos cualquier cosa que nos hagan a nosotros. Entonces, me acuerda que comentábamos que día sobre la autoridad y que sobre algunas personas, personas integradas en el Evangelio que tienen la autoridad para sacar espíritus, para liberar a alguna persona que tiene espíritus malignos dentro de sí. Pero para tener esa autoridad tenemos que estar muy santificados ante los ojos de Dios, porque cualquier persona no puede ir a sacar un espíritu a otra persona, porque es posible que ese espíritu también se le devuelva. Tiene que estar muy bien posesionado en santificación con Dios para tener esa autoridad. Bueno, ¿algún último comentario de este capítulo 1 antes de acabar? ¿Alguien más se ha quedado con algo que quería destacar de lo que hemos estado estudiando los días anteriores? ¿Nada? Bueno, pues entonces paramos aquí y mañana ya empezaríamos con el capítulo 2 de Marcos.